¿Qué tal, amores? Espero que estéis muy bien. Yo estoy aquí con la tercera parte de la manta circular, de la manta redonda. Creo que hoy ya podemos terminar, y si no, pues haré otro vídeo, pero vamos, intentaré que sí. Mirad, esto es lo que os quería explicar. ¿Veis que esta aguja no está así? Si la pongo recta, esto tiende a levantarse. Esto quiere decir que no tengo suficiente tejido. Entonces, aunque la norma sea que en esta primera vuelta vamos a hacer una vuelta corta y una vuelta normal, si te pasa esto, yo aquí noto que me falta un poco de tejido, porque para ponerlo bien, esto se me tiene que abrir. Entonces podemos hacer en una de estas vueltas cortas 2. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mirad, pues yo ahora aquí tengo la vuelta entera y ahora me tocaría vuelta corta. Pues voy a hacer 2 en vez de 1. La primera la voy a trabajar con 5 puntos y el punto envuelto. 5, por ejemplo, o 4, tampoco es tan importante. El caso es que se nos aumente el número de carreritas, y envuelvo el que hace 6. El que hace 6 se queda. Regreso con estos 5 puntos. Y ahora voy a hacer la vuelta de 9, como las que venía haciendo, o sea, de 8, perdón. Pero cuando pase por el punto que he envuelto, lo recogeré. 3, 4, 5. Este que es el envuelto lo recojo y sigo para hacer la de 8. Hago 2 puntos más y envuelvo el que hace 9, como vengo haciendo todo el tiempo. Giro y ahora regreso. Y ahora ya hago la vuelta de enganche y veis, en vez de una carrerita he aumentado 2, lo que esto hace que el círculo vaya siendo más grande. ¿Veis? Ahora esto ya, a ver, esto ya no lo tengo que forzar tanto para que me quede la aguja rectita en su sitio. ¿Lo veis? Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. Que si veis que os hace cazuela el círculo, no pasa nada, porque la norma del patrón dice que en la primera vuelta se hace una carrerita de enganche y una vuelta corta. Pero no siempre, pues a lo mejor esto nos da el mismo resultado. Este punto sin tejer y lo engancho normalmente. Y ahora vuelvo a hacer las vueltas como las venía haciendo, una de enganche y una corta de 8 puntos. Pero si veo que la cosa me tira, pues volveré a hacer una vuelta corta, o sea, volveré a hacer 2 vueltas cortas a la vez, que es lo que en realidad yo vengo haciendo durante toda la vuelta, porque como ya había hecho la otra y tal, pues yo lo que he hecho es cada 10 o 12 carreritas, no sé si lo veis, veis aquí, y he hecho una doble. Aquí otra vez y la que os acabo de enseñar otra vez. Un poco repartidas para que tampoco la forma no coja una forma rara, que vaya, que no creo. Y ahora pues vuelvo a hacer la vuelta corta que veníamos haciendo y luego la de enganche.
ahora la de enganche. Y así voy a continuar, que ya me queda poco para terminar esta vuelta. Yo os enseño cómo va la siguiente vuelta y cómo se termina la manta. Tengo que recoger el 9 y aquí enganchar. Que veis, me falta, veis cómo la aguja ahora no me tira, porque claro, quieras que no, esto es lo que le hemos dado, un poquito más, y tengo que llegar hasta aquí, donde puse mi aguja, aquí. O sea que llego hasta aquí y os enseño cómo empezamos la vuelta número 2, porque esta manta, claro, también depende del grueso, lleva más vueltas o menos, ¿no? Del grueso y de lo grande que la queráis. Pero yo, por ejemplo, con estas 2 vueltas, pues casi que son 3 o 4 de la otra. Bueno, pues llego hasta aquí y empezamos la segunda vuelta. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿veis? Yo ya he llegado al marcador, o sea, ya he finalizado toda la vuelta. Ahora lo que voy a hacer es quitar el marcador de aquí y ponerlo aquí, que será donde finalizaré la próxima vuelta. Aquí voy a iniciar la segunda vuelta. Y no vamos a tener que aprender nada nuevo, ¿eh? Simplemente la frecuencia. A ver, ¿veis cómo esto tiende a hacer cazuela? Pero está claro que esto todavía no lo tengo planchado. Pero sí que sí o sí me hacían falta estas vueltas cortas de más que yo he ido añadiendo, pues no sé, más o menos cada 10 o 12 vueltas. Una cosa así. O sea, carreritas, ¿eh? Que son 2 vueltas. Ahora en esta vuelta lo que tenemos que hacer es una vuelta corta, igual, la misma vuelta de los 8 puntos y envolver el 9º. Este es el que envuelvo. Doy la vuelta. Y ahora, en vez de una carrerita de enganche, 2. O sea que voy a enganchar 2 veces y volver a hacer la vuelta corta. Es lo único que varía, que en vez de enganchar una vez y una vuelta corta, pues enganchamos 2 veces y una vuelta corta. Aquí engancho. Regreso. Y vuelvo a enganchar. O sea, una vuelta normal con enganche, ida y vuelta. Y engancho. Ahora cuando regreso os enseñaré cómo se ve claramente que son 2 vueltas y una vuelta corta. ¿Veis? En este caso aquí está la vuelta corta que no llega a enganchar y las 2 vueltas. Y ahora otra vez vuelta corta.
Y así es como es, según el patrón, esta segunda vuelta de la manta. Pero también os digo que yo voy a volver a hacer lo mismo. Cuando tenga unas 10 carreritas, yo la pondré plana. Esta es la corta. Y si veo que me tira un poco, pues volveré a hacer, pues cada X, cuando me haga falta, una vuelta corta de 2, como os he enseñado antes. He hecho la vuelta corta y ahora engancho 2 veces. Ya he enganchado una y voy a por la segunda. ¿Veis cómo se ve? Esta es la vueltita corta y 2. Aquí, vuelta corta, 2, vuelta corta, 2. O sea que es exactamente lo mismo. ¿Veis? Pero a mí me da la sensación... Bueno, todavía no es grave. Voy a ir viendo. Pero yo creo que tendré que hacer igual como en la anterior. Cada 10 bordoncitos o así, hacer una vuelta que primero coja 6 puntos, vuelva, luego trabaje el que envuelto y envuelva el noveno y vuelva, con lo cual consigo en una vuelta 2 bordoncitos, que ya le da más amplitud al ruedo. Sí, voy a probar, voy a hacer toda la vuelta para enseñaros el final, o sea, la cuña final, y también os diré pues si me ha pasado lo mismo. Luego a la hora de tú trabajar tu manta, si no te pasa, pues sigues la norma. Pero yo ya os digo, sea por mi forma de trabajar o por lo que sea, pues esta norma no me ha sido suficiente, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Simplemente si ves que tal, pues le vas añadiendo vueltas cortas y chimpú. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Antes que nada quiero enseñarte cómo ha quedado la segunda vuelta desde un plano más amplio, porque aquí debajo de la cámara pues solamente se ve un trocito. Y yo creo que está quedando muy bien. No hace volante, tampoco hace cazuela, no tira, o sea que bien. Y contaros que he vuelto a hacer una vuelta corta doble cada 12 bordoncitos, más o menos 11 o 12. Porque al principio me tiraba un poco y entonces he decidido que lo haría regularmente, porque así también pues quedaría la cosa más regular. Aquí donde he puesto los marcadores os lo he puesto expresamente para enseñaros un poco la frecuencia con la que he hecho estas vueltas dobles, tal y como os he enseñado. ¿Sí? ¿Veis aquí? Se ve lo que se ve. Estos son los marcadores que os digo que he ido poniendo cada vez que hacía la vuelta doble, y como veis pues están en un espacio regular. Aquí es donde tendría que terminar la segunda vuelta, que puse el marcador, pero no la voy a terminar porque os voy a enseñar a hacer la cuña de cerrado, que es casi lo mismo que la de inicio, pero cerrando. Así. Yo aquí he hecho la última vuelta doble, me ha venido aquí y más o menos de aquí a aquí pues he contado unos 16, 18 cordoncitos, tampoco muy exacto. De hecho la manta se puede cerrar en cualquier punto, no hace falta que te coincida, pero bueno, yo la otra la hice coincidir y creo que quedó bien, pero teóricamente se puede cerrar en cualquier
en cualquier punto, o sea, se puede cerrar, se puede hacer la cuñita de la terminación, porque claro, si termináramos aquí y cerráramos de golpe todos los puntos, bueno, pues si te gusta bien, pero yo creo que es mejor con la cuñita. Entonces en esta vuelta me toca vuelta corta, pero ya no la voy a hacer, voy a hacer un paro 3 como en la cuña del inicio, cuando me parezca. Lo que sí que voy a hacer es que antes de enganchar el punto voy a coger 2 puntos juntos. Y ahora engancho. Así como el aumento lo hacía en el borde, la disminución la hago aquí, porque si la haces aquí, este borde, si es el final de la manta, pues ya va visto, ya se ve, y entonces mejor hacerla aquí y que el borde quede limpio. Entonces regreso. Y ahora no me toca disminuir. ¿Os acordáis que también los aumentos los hemos hecho una vuelta sí y una no? Pues las disminuciones igual, una vuelta sí y una vuelta no. Por lo tanto, esta toca no. Y ahora vuelvo a cerrar. O sea que llego hasta 3 puntos antes del final del último punto. Aquí, y cojo 2 puntos juntos y engancho normal. Así. Y así voy haciendo hasta que no me queden puntos. Y entre medias, 2 o 3 veces, igual que hemos hecho en la cuña inicial, pues hago una vueltita corta de 2 o de 3 puntos, en fin. Creo que la he hecho de 2, pero no importa, ¿eh? La podéis hacer de 3. Vamos a hacerla de 3. 1, 2, 3. Enrollo el cuarto y regreso. Y ahora recojo el punto y engancho. Y recojo el punto. Aquí podría hacer ya el menguado, porque de hecho esto ya cuenta como una vuelta. Voy a hacerlo. Bueno, pues así voy a seguir hasta que no me queden puntos. En una vuelta del derecho, como si dijéramos, engancho, y en una vuelta menguo y engancho. Me paro cuando faltan 3 puntos, cojo 2 puntos juntos y hago el surjete del enganche. Y de cuando en cuando también lo podéis poner así y ver si realmente hace falta o no. Yo de momento lo veo bien con esta vueltita que he hecho. Yo creo que con otra que haga, con una vuelta corta más, ya estaré. Ahora me toca menguar, con lo cual cojo 2 juntos
aunque haga con el surjete con el punto trabajado no pasa nada. Ahora no. Y en la próxima ya remato. Hago un punto, engancho, paso un punto y quizá puedo pasar el otro y así ya estoy. ¿Veis? Y ahora con este hilo que cortaré cuando tenga tijeras, bueno, da igual, ya lo veis. Con este hilo que cortaré, pues lo agacharé así, lo que pueda, remataré y ya está, ¿veis? Pero la cuñita ha quedado bien. He hecho otra vueltita corta aquí, creo que de 2 puntos, porque ya tenía pocos. Y bueno, ya he llegado al marcador, pero tampoco me hubiera importado quedarme aquí o aquí, ¿eh? No pasa nada, no es mucho problema. Bueno, pues la tercera vuelta, que empezaría aquí, ¿cómo sería? Pues lógica, de 3 bordoncitos enteros y una vuelta corta. Pero posiblemente yo, si siguiera, pues tendría que volver a hacer estas vueltas dobles cada tanto para que me quedara pues planito y bien, porque tampoco se trata de que cuando lo bloquees tengas que tirar así del punto bobo, ¿eh? Yo prefiero que ya de entrada quede bien. Pues nada, ahora os haré otra vez una foto tal y como está ahora cerradita, y creo que no voy a continuar. A ver si os la puedo enseñar así. ¿Veis? Al hacer la cuña así, pues si aquí está el centro, más o menos, pues queda bastante igualadita de todo el contorno. Ahora lo podríamos cerrar y tendríamos un bolso, ¿por qué no? En fin, podéis hacer una alfombra, podéis hacer, no sé, yo creo que esta manta con una lana degradada, que no haga un corte muy radical, ni tampoco un corte muy raro, así como la mía, que no se sabe bien por dónde van los colores, pues que vaya haciendo colores y degradando y tal, tiene que quedar preciosísima. Y pues para una manta, para un cojín, para el respaldo de un sofá, preciosa, para decorar, para encima de la cama, como decorar. Esta yo creo que va a ser para mi gato, porque le encanta. Me he dado cuenta de que me quería mucho mientras la tejía, y va a ser para él. Así que acordaros de suscribiros si no estáis suscritas, de darle a la campanilla para recibir las notificaciones, de darle un me gusta, de compartir el vídeo, en fin, de interactuar y de ayudar en todo lo que podáis. Os recomiendo mucho esta manta, porque ya os digo, se puede tejer viendo la tele, se puede tejer charlando con las amigas, y es súper entretenida, y tampoco, o sea, no te das cuenta y ya has llegado al sitio, solo son 10 puntos. De acuerdo, pues muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.